Hemos estado hablando sobre la serie de El Padre Nuestro, hemos estado hablando sobre lo que es la oración modelo, hemos estado hablando y esta oración nos ha impactado, yo no sé si ustedes, pero a mí ha impactado mi vida personalmente, me ha retado y la de hoy me llevó a un nivel de entendimiento diferente. Esta mañana yo le decía al Señor, ya entiendo yo por qué no he podido tener cosas o por qué yo no he podido avanzar en mi vida, en muchas cosas, y es porque no entendía lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos hablado que el Señor es nuestro Padre Celestial, que Él es un Padre amoroso, un Padre que nos cuida, un Padre que nos ama, un Padre que cuida de cada detalle de nosotros. Hablamos también que la voluntad de Él se debe hacer en el cielo como en la tierra. Hoy vamos a ahondar un poquito esa parte. Hablamos que cuando se hace la voluntad de Dios en la tierra es cuando Dios tiene el control de mi corazón. Hablamos también que el pan de cada día nos los dé hoy, que no nos va a dar el pan del año o de la década o del siglo o de la vida entera en un solo día, sino que nos va a dar el pan que yo necesito hoy. También hablamos que perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados y perdona nuestras faltas. Hablamos de eso y entendimos un poco qué era esa parte, qué era estar en pecado, qué eran las ofensas y qué eran las faltas. Hablamos después, la semana que siguió, en la semana 5, hablamos sobre, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esa semana les dije yo que hiciéramos el reto de buscar a esa persona o de perdonar a esa persona que no hemos podido perdonar, que nos molesta, nos tiene ese mugrecito en el corazón para poder avanzar, entonces perdonar. Y hablamos la semana anterior, ¿señora? Ah, muy bien. Hablamos la semana anterior sobre no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y logramos entender que la tentación no es solamente las cosas malas, sino que la tentación también es no hacer lo bueno o hacer lo bueno en exceso. Entonces, eso es tentación también. Yo he descubierto que una de mis tentaciones es pelear con los del transporte público y me ha dado risa. Estos días que he salido me ha dado risa que es mi tentación. Yo los veo y como que estoy buscando de darles y darles, pero he podido salir de la tentación. Y el Señor me ha librado del mal, porque pues uno no sabe, ¿no? Me pongo ya a pelear con alguien en el transporte público y quién sabe qué vaya a pasar. Ayer sucedió algo raro, que salí de mi casa a comprar un palo para el hacha, porque estamos prendiendo la chimenea por el frío, y yo iba con el hacha ahí en el carro y me cerró un taxista. Yo dije, uy, qué tentación con el hacha yo ahí. No, y de verdad el Señor, quién sabe de qué me puede librar. Imagínense qué pasa si un policía me detiene y yo tengo un hacha en la silla del lado. El Señor nos libra del mal. Hoy vamos a hablar de la oración del cumplimiento. La oración del cumplimiento, cuando finaliza la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y nosotros no hemos entendido esa parte y esto es muy importante. Esto es supremamente importante que lo logremos entender y que logremos saber qué significa de que el Señor es el reino, el poder y la gloria. Por eso se llama la oración de hoy. Todas las oraciones, todos los domingos le hemos puesto un nombre a la oración. Oración de limpieza, oración de sanidad, oración de conexión. Cada uno ha tenido una oración. Hoy es la oración de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Logrando entender esto, vamos a hacer cumplir la voluntad del Señor. Entonces, hablemos un poquito de lo que es el reino, el poder y la gloria. Vamos a entenderlo y tratar de hacerlo muy rápidamente. ¿Qué es el reino? El reino es donde, o mejor dicho, cuando hay un reino es porque hay un rey. ¿Y ese rey qué función tiene en ese reino? Gobernar y tener soberanía sobre todos los que están viviendo y perteneciendo en ese reino. Entonces, cuando hablamos de reino estamos hablando de que es el plan de Dios, que el plan de Dios se cumple. Cuando hablamos de reino, hablamos de que Él es el dador, el dueño y quien gobierna absolutamente todo en mi vida. Cuando hablamos del poder, estamos hablando del programa de Dios para cumplir ese propósito en nuestra vida. Dios nos dio a nosotros el privilegio de vivir, Dios nos creó, Dios nos entregó todo lo que tenemos, nos dio los dones y talentos, Dios nos hizo a nosotros para que nosotros fuéramos para Él. Somos hechos por Él, pero no para nosotros, sino específicamente para Él. Y la gloria de Dios es el propósito de Dios. Vamos a entender esto un poquito más fácil. Si yo les dijera a ustedes que nos vamos en un crucero por el Atlántico, partimos de Cartagena y vamos a terminar en las Bahamas. Ese es el plan. Nosotros nos subimos en ese barco gigante. Vamos allá a Cartagena, nos subimos al barco gigante
y el barco zarpa de puerto. Nosotros tenemos un tiempo determinado entre la salida del barco y el atracar otra vez del barco, que ese es el término que utilizan los que saben de eso, allá en las Bahamas. ¿Qué podemos hacer nosotros durante el recorrido? Nosotros podemos levantarnos a la hora que queramos, podemos acostarnos a la hora que queramos, nosotros podemos subir a cubierta y nadar en la piscina, nosotros podemos ir a jugar golf, podemos estar tomando margaritas ahí viendo el sol, tenemos una libertad, una cierta libertad, digamos, entre comillas, tenemos una cierta libertad, pero nosotros no podemos salirnos del barco. Básicamente esa es nuestra vida. Queramos o no queramos, ese barco va a llegar a puerto. Queramos o no queramos, ese barco va a llegar a un punto determinado. Eso sucede con nosotros. Dios nos dio nuestra vida y en cierta manera tenemos cierta libertad. Podemos hacer ciertas cosas, pero queramos o no queramos, nosotros vamos a terminar esa vida en algún momento. Y Dios nos diseñó un plan y Dios ha trazado una meta y Dios tiene un propósito para nosotros. Ese es el reino, el poder y la gloria. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos nosotros vivir en el reino, en el poder y en la gloria. Son solo 3 puntos que vamos a ver rápidamente. Antes de eso, en 1 Corintios dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y son para Él. Si nosotros miramos la creación, nosotros miramos la naturaleza, nosotros podemos entender y conocer un poco a Dios a través de la Biblia, porque allí está escrito todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios da, todo lo que Dios puede hacer. Pero si no existiera la Biblia o si no tuviéramos una Biblia en la mano, ¿cómo podríamos nosotros empezar a conocer y a entender a Dios? Solamente al mirar la naturaleza, al darnos cuenta que la naturaleza adora al Señor, fue hecha por Él, con los propósitos de Él y para la gloria de Él. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué, o se han preguntado por qué los pájaros cantan en la mañana? ¿Por qué los gallos cantan en la mañana? Si el Señor hizo un propósito específico con los gallos y era que cuando rayara el alba, como dicen, el gallo cantara para anunciar el partimiento de la oscuridad y ya la plenitud del sol. Pero tiene un propósito específico y es adorar al Señor, glorificar el santo nombre de Él. Entonces, todo en la naturaleza tiene un propósito específico y fue hecho por los planes de Dios para los planes de Dios. Dios es todo, absolutamente todo poderoso y Él es el creador de todo. Cuando nosotros empezamos a entender eso, vamos a vivir una vida más sencilla. Entonces ahora sí vamos a ver cómo logramos la realización de nuestras vidas. Entonces son 3 puntos sencillos. 1 Tesalonicenses 2:12 dice, lo hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. ¿Cómo logramos hacer esto? Primero, ¿cómo logro yo vivir en el reino de Dios? Entonces, dice Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas? Las bendiciones económicas, bendiciones de salud, bendiciones de relaciones, bendiciones de trabajo, bendiciones de posición, bendiciones de vivienda, bendiciones de todo tipo. Todas las cosas serán añadidas, pero ¿cuál es la condición? ¿Se acuerdan que siempre hablamos de la premisa y la promesa? ¿La promesa cuál es? Que todas las cosas les serán añadidas. Cuando está hablando de todas, ¿de cuántas cosas está hablando? De absolutamente todas las cosas serán añadidas. O sea, es un valor agregado. Es un valor agregado. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo logramos nosotros vivir en el reino de Dios? Primeramente o primero en inglés, es que traté de acomodar la sigla, en inglés es first, F-I-R-S-T. Entonces yo debo poner 5 cosas primero para poder obtener las bendiciones. Entonces primero, yo debo poner mis finanzas. Si yo quiero ser bendecido en algo, yo debo poner a Dios primero que todo en ese algo. Entonces, si yo quiero ser bendecido en mis finanzas, yo debo poner a Dios primero que mis finanzas. Es decir, aquí hablamos del diezmo, ese tema ya lo tocamos, pero simplemente aquí hablamos del diezmo. Si yo quiero ser bendecido en mis finanzas, yo lo primero que hago es darle a Dios el 10% y Él va a bendecir mis finanzas. Si yo quiero ser bendecido en mis intereses, yo pongo las cosas que me gustan, las pongo en segundo lugar y pongo en primer lugar a Dios. Debo ponerlo a Él en primer lugar. Y si yo lo pongo a Él en primer lugar, en todo lo que me gusta, en el deporte, en el arte, en la cultura, en lo que sea que me guste, en lo que me interesa a mí, yo lo pongo a Él en primer lugar, Él me va a bendecir en lo demás.
Si yo pongo a Dios en primer lugar en mis relaciones van a cambiar. Si yo pongo en primer lugar a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi amiga, a mis compañeros, a la gente que me rodea, y yo trato de solucionar los problemas interpersonales que tengo por encima de Dios, voy a ir al fracaso y mis relaciones no van a mejorar. Yo voy a ponerlo a Él en primer lugar. Si yo le doy, bueno, esta es de schedule, de organizar, de agenda, digamos. Entonces, si yo pongo a Dios primero en mi tiempo, Dios me va a aparejar el resto del día. Yo no sé si ustedes en la mañana se dediquen un tiempo, aunque sea abrir los ojos y decir, uy, gracias Señor que no amanecí muerto. Gracias Señor que no se me cayó el techo encima. Gracias Señor que no me oriné en la cama. Gracias Señor que estoy vivo. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente nos despertamos y nos acordamos automáticamente, recargamos nuestra memoria de las cosas que quedaron cargadas en nuestro corazón, la basura que quedó metida en nuestra mente del día anterior, y nos levantamos y pensamos en todas esas cosas. Si nosotros dedicáramos una pequeña parte del tiempo, imagínense si fuera el 10% de nuestro tiempo, ¿cuántas horas hábiles tenemos al día? Digamos que nos levantemos a las 6. Digamos que nos levantemos a las 6, ¿no? Y nos acostemos a las 11, digamos, ¿no? ¿Cuántas horas tendríamos ahí? 17 más o menos, ¿no? 16, 17 horas tendríamos. ¿Cuánto sería el diezmo de esas horas? Una hora. Yo no soy malo para las matemáticas, ¿no? Más o menos como hora y media. Pero ahí redondeamos. Hora y media. ¿Nosotros dedicamos hora y media a Dios? De corrido no. Y de pausa tampoco. Pero imagínense donde nosotros dedicáramos 10 minutos, una pequeña porción del día, en la mañana. Antes de nada, antes que cualquier otra cosa. Y yo me levanto y digo, Señor, me levanté tarde, pero gracias te doy por este momento, gracias por este tiempo, gracias Señor por lo que vas a hacer conmigo. Yo no sé qué planes tengas tú para el día de hoy, porque tú me das el pan de cada día. Hoy, no sé qué quieras hacer conmigo hoy, no sé qué personas me vas a poner enfrente hoy, no sé qué planes quieras hacer conmigo, no sé qué cosas vayan a pasar, a suceder durante el día hoy, pero quiero poner mi vida ante ti, me dispongo ante ti, Señor, te doy gracias y te bendigo y te alabo y te glorifico. Entonces, si yo hago eso en la mañana, tengan la disposición que ustedes van a arrancar su día de una manera diferente. Una de las reglas que hay en no sé qué tipo de ciencia sea, pero una de las normas que hay es que para enojarse, antes de enojarme, yo debo contar hasta 10. No sé si ustedes conocían eso o lo han hecho. Que dicen, cuando usted antes de pelear, usted antes de meter la palabrota, antes de dar el puño, respire y cuente hasta 10. ¿Qué es lo que sucede automáticamente con mi cuerpo? Que si yo cuento hasta 10, esa ira ya se calmó, ese enojo y esa primera reacción ya se fue. Yo cuento hasta 10 y espero. Ahora, ¿qué sucede si yo en mi día me levanto, abro los ojos, pauso mi vida un momento y cuento hasta 10 en oración? Cuento hasta 10 descargando mi vida en el Señor. Cuento hasta 10 escuchando la voz de Dios. ¿Qué va a pasar el resto de mi vida? Que la frustración, el enojo, la rabia y todas las cosas, todo lo que tenía, todo lo que me cargaba, se está dejando a un lado. Y el T, que es trouble, que es problemas, si yo le entrego a Dios mis problemas, si yo pongo a Dios en primer lugar por sobre mis problemas, Dios es capaz de resolverlos. Cuando nosotros estamos esperando un milagro, ¿qué hacemos? Clamar a Dios cuando ya estoy en la última. El último recurso de la solución a mis problemas, la última salida, lo último en lo que yo pienso es en orar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o eso han escuchado, pero nosotros siempre buscamos la solución humana. Entonces yo primero voy y pienso en cómo puedo solucionar el problema, cómo puedo pagar yo esa deuda, cómo puedo salir del embrollo en el que me metí. Y empiezo a mirar, como dicen por ahí, a levantar piedras, a saltar matones, a mirar cómo hago yo para salir del problema. Y mi último recurso es, voy a orar. Voy a ver si, como nadie me soluciona, entonces voy a ver si Dios me soluciona. Voy a llamar al 1, 2, 3 por ti, Señor, que estás allá y no me ves. Voy a llamar a la línea de emergencia para que el Señor venga y apague mi incendio. ¿Qué pasaría si nosotros le diéramos la vuelta a eso? Y lo primero que hiciéramos es ir a la presencia de Dios. Entonces, la forma en que el reino de Dios viene a mí, la forma en que yo vivo en el reino de Dios es darle primer lugar a Dios. Primer lugar, por encima de todo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces le damos el primer lugar a otras cosas, a otras personas, a otras circunstancias. Y dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero el Señor, sus pensamientos y sus motivaciones y lo que Él es, nunca pasará. Dice la palabra de Dios que Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor.
Hay muchas personas que centran o le dan la prioridad de su vida a sus hijos. Aquí casi todos tenemos hijos y nosotros damos lo mejor por nuestros hijos y le damos lo mejor a nuestros hijos, pero no idealizamos a nuestros hijos. Hay personas que los ponen en un curubito y les falta prenderle una vela a los niños. ¿Y qué pasa cuando esos niños crecen? Se ponen rebeldes, se molestan, cambian y se van de la casa, o la muchacha se embaraza, o el chico se mete en las drogas, o bueno, pasan muchas cosas. Pero los papás ponen ese primer lugar en sus hijos y sus hijos los defraudan. ¿Qué pasa cuando yo pongo mi primer lugar en el dinero? Que el dinero algún día se acaba. El dinero algún día se va a dar. Esta mañana escuchaba en la televisión que hicieron un estudio sobre las personas que ganaron la lotería en algún momento de su vida. Y mostraron una muchacha que ganó la lotería a los 19 años en el Reino Unido. Imagínense a los 19 años ganarse uno la lotería. ¿Qué harían ustedes? 19 años y ganarse la lotería. Obviamente esta muchacha se enloqueció. El problema no es el dinero, el problema es no saber administrar el dinero. Hicieron el estudio con ella, 10 años después de haberse ganado la lotería, y cuál era su condición actual. Tenía 3 hijos, cada hijo de diferente papá, muy responsable la muchacha, cada hijo con diferente papá, y estaba trabajando en una cafetería para tratar de subsistir y darle comida y darle un techo a sus hijos. ¿Qué pasó con esa muchacha que se ganó la lotería? Idealizó el dinero, puso toda su esperanza en el dinero, pero el dinero la defraudó. ¿Por qué? Porque el dinero no dura para siempre, el dinero se acabó. Entonces, nosotros debemos poner siempre nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca, nunca y nunca nos va a defraudar. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a dar la espalda. Él nunca se va a quitar de nuestro lado. Él siempre va a estar ahí. Eso es vivir para el reino de Dios. Porque tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? De Dios. Tuyo es el poder. Ahora, ¿cómo vivo yo por el poder de Dios? Dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Poder. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué significa tener el poder de Dios en mi vida? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y por la fe vivirá el justo. Pero ¿qué significa vivir por fe? ¿Cuántos de ustedes están esperando un milagro? O si yo le dijera a usted, levante la mano y dígame, ¿quién quiere un milagro hoy en su vida? El tipo que sea, el milagro que sea. Obviamente un milagro de acuerdo al propósito de Dios. Un milagro de sanidad. El que levante la mano y dice, yo quiero que el Señor me quite esta enfermedad o esta dolencia o lo que tenga. Yo quiero un milagro financiero, yo quiero tener mi casa, yo quiero salir de deudas, yo quiero tener un mejor empleo, yo no sé, cualquier tipo de milagro. Y yo les dijera, ¿cuántos de ustedes pueden realizar ese milagro? ¿Pueden hacer real ese milagro? Ahí ya como que bajaríamos la mano y diríamos, yo no puedo. ¿Por qué? Porque precisamente la palabra milagro lo que significa es que yo no puedo, es algo que yo no puedo hacer, algo sobrenatural, ¿sí? Entonces, dice también la palabra que donde nosotros no podemos, el Señor empieza a hacer las cosas. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Si Dios fue capaz de crearnos a nosotros, si Dios fue capaz de crear este universo, este mundo, toda la naturaleza que nos rodea, ¿cómo no va a ser capaz el Señor de abrir una puerta financiera? ¿Por qué Dios muchas veces no permite que los milagros sucedan? Porque nosotros, yo se los dije la otra vez, nosotros no le damos la importancia. Y si para mí no es importante, pues Dios va a decir, yo no le voy a complacer eso porque no le interesa. Nosotros clamamos repetidamente y buscamos profundamente el reino de Dios en nuestra vida. Nosotros clamamos y buscamos al Señor repetidamente. Somos constantes. Señor, yo quiero que tú vivas en mi vida. Yo quiero que tú seas el dueño de mis pensamientos. Yo quiero que tú me ayudes. Pero lo buscamos repetidamente. Diezmamos nuestro tiempo a Dios. Buscamos la presencia del Señor cada momento. Nosotros estamos esperando que el poder de Dios venga a nosotros, pero nosotros no buscamos el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos por el poder de Dios? Debemos nosotros empezar a buscar la presencia de Dios y permitir y creer que el Señor va a hacer las cosas. Cuando estamos esperando un milagro, el Señor dice, ok, yo voy a cumplirles el milagro, pero ustedes den el primer paso. Hay una historia en la Biblia que habla que estaban en la tormenta los discípulos en una barca y parecía que se iban a ahogar, a morir, a inundar, ya iban a negarse, a caer al agua.
Y de pronto Pedro vio a Jesús allá caminando sobre el agua y dijo, es un fantasma. Dijeron los discípulos, es un fantasma. No, es Jesús. Y Señor, ¿y tú qué haces allá, maestro? ¿Puedo ir contigo? Y Jesús le dice, claro, ven conmigo. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Jesús no le dijo, ok, Pedro, levantó su mano y arrastró a Pedro y lo trajo hasta donde estaba él. Jesús lo podía haber hecho, claro, tiene el poder para hacerlo. Jesús pudo haber teletransportado a Pedro hasta donde él estaba. Pero él, ¿qué le dijo? Sal de la barca y ven. O sea, Pedro tuvo que haber dado el primer paso para poder lograr eso. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar el Jordán con Josué, después de que murió Moisés, ya estaban libres, estaban allá en el desierto, iban a entrar a la tierra prometida, había un río y el río era muy caudaloso. Entonces dijeron, uy, pero ¿qué hacemos? Estaban esperando que el Señor hiciera otro milagro, como cuando cruzaron el Mar Rojo, que el ejército del faraón iba detrás de ellos, y entonces Moisés levantó la vara y el mar se abrió, ellos solamente pasaron porque ya el mar se abrió. El Señor dijo, ok, este milagro se los hago para que ustedes aprendan a creer y confiar y sepan quién soy yo, para que me identifiquen. Luego durante el desierto en los 40 años hubo muchos milagros, que ya hablamos del maná, hablamos del agua que brotó, muchas cosas tuvieron de milagros, que la ropa no se gastó, que tuvieron siempre una columna de fuego en las noches que los protegía y una nube que los guardaba en el día. Todos esos milagros el Señor los hizo. Pero cuando llegaron a cruzar a la tierra prometida, a reclamar su bendición, Él les dice, crucen. Y ellos ven el río caudaloso y dicen, pero ¿cómo hacemos? Empiezan a cruzar, entonces los líderes empiezan a meterse y dice la palabra que el agua les llegaba a los tobillos, luego el agua les llegó a la rodilla, luego el agua les llegó a la cintura y ya llegó a un punto en que ellos ya dijeron, está estable, y el agua se detuvo y todo el pueblo pudo pasar. Entonces, ¿el milagro se produjo? Sí, pero ¿cuál es la condición para que el milagro se produzca? Que yo dé el primer paso de fe. Entonces, yo quiero que haya milagros en mi vida. Cada uno de ustedes piensa en el milagro que ustedes están esperando, el milagro que ustedes quieren o que ustedes necesitan. Pongamos un ejemplo, es un milagro financiero. Ok, yo quiero tener el milagro financiero, pero ¿cuál es el primer paso que yo debo dar para tener el milagro financiero? Poner a Dios en primer lugar, en mis finanzas. Quiero un milagro con mi familia, con mi pareja, con mis relaciones. ¿Qué debo hacer para que ese milagro suceda? Dar el primer paso de fe. ¿Cuál será el paso de fe que yo debo dar? Yo voy a pensar en eso y hoy voy a orar para que el Señor nos dé y nos identifique de qué manera nosotros tenemos que dar los pasos de fe y cuál es el paso de fe que tengo que hacer para que el Señor me respalde, ¿sí? Alguien nos decía hace poco, el Señor me habló en fe y me dijo que yo diera el primer paso y que Él iba a ir detrás mío. Y muchas veces nos falta eso. Estamos esperando es que, como en el Mar Rojo, el Señor, alguien levante la mano y se abra el mar y nosotros crucemos. Pero el Señor está diciendo, ustedes den el primer paso, que yo voy detrás de ustedes haciendo el milagro. ¿Cómo hacemos para vivir por el poder de Dios? Hay tres maneras de obtener el reino, el poder y la gloria. ¿De qué manera? Número uno, al orar. Son los tres al. No al como el que está ahorita en la comercial que dice, no hay problema, sino al orar, al tomar riesgo para obedecer a Dios y al no darse por vencido. Entonces, de esa manera yo obtengo el poder de Dios en mi vida. La oración tiene poder. Si el Señor no hace nada en mí, y si mi vida no es usada, y si mi vida no tiene ningún impacto, es porque yo no estoy orando. ¿Ustedes creen que pararse o estar aquí frente a ustedes y hablar, sean 10, sean 50, sean 5,000, sean millones de personas, lo hace el hombre o lo hace el Señor? ¿Qué es lo que hace que ese mensaje llegue a las personas? Es el poder de Dios a través de uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar riesgo para obedecer a Dios. Cuando yo empecé a hacer lo que hago ahora, que es servirle al Señor, yo decía, Señor, pero es que para hablar y para enseñar y para ir y pararme en tu micrófono y lograr captar la atención de la gente, lograr entretenerlos, porque entretener a una persona es mantener su atención captada por un espacio de tiempo determinado. Entonces, lograr hacer eso no es fácil. Eso se logra a través de la presencia de Dios. Y no darse por vencido. El problema de nosotros es que cuando iniciamos a hacer algo, cuando queremos hacer cosas, nos cansamos muy rápido. Y eso lo hemos visto en varios domingos. Arrancamos con unas ganas increíbles y a los 2 o 3 días nos caemos, nos cansamos, nos aburrimos porque no vemos el resultado. El Señor que dice, esfuércense y sean valientes.
Entonces, ¿qué nos está diciendo él? ¿Cómo logramos tener el poder de Dios en nuestra vida? ¿Quieren tener ustedes el poder de Dios en su vida? ¿La gracia de Dios en su vida? ¿El favor de Dios en su vida? Que ustedes vayan a una entrevista de trabajo y vean algo tan especial en ustedes que la gente diga, quiero quedarme, quiero que usted trabaje conmigo. Ayer fue alguien a visitarnos a la casa que no había ido y dijo, esta casa tiene una paz que a uno le dan ganas de quedarse. No sé si a ustedes les pase. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque queremos y permitimos que el poder de Dios esté en nuestra vida. Tomamos riesgos para obedecer a Dios. Tomar riesgos, ¿qué implica? Hacer cosas que probablemente la gente diga, usted está loco, yo no haría eso, ¿cómo se le ocurre? Vender algo y compartirlo con otros. Entregar parte de mi vida en servicio a los demás. No sé, hay muchas cosas que podemos hacer que la gente puede decir, usted está loco. Y lo tercero es no darnos por vencidos. De esa manera tenemos el reino de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es vivir o cómo tengo que vivir para la gloria de Dios? Dice Romanos 6, 10 y 11. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Está hablando de Jesús. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa considerarnos muertos para el pecado? Que todo lo que yo hago no es para mí, todo lo que yo hago es para glorificar a Dios. Hay manillas o hay una frase que conocemos mucho que es el QHJ, ¿qué haría Jesús? No sé si se han escuchado esa palabra. Y la gente, en muchas iglesias, cuando yo empecé la vida cristiana, me decían QHJ. Yo decía, ¿qué es eso? Cuando usted se sienta tentado, piense, ¿qué haría Jesús? Y yo decía, ok, no entiendo, pues no lo logro asimilar, pero bueno, ¿qué haría Jesús? Yo tengo esta manilla ahora que si se han dado cuenta yo no me la quito y dice, ama a Dios y ama a la gente. O ama a Dios y ama a las personas. ¿Cómo demuestro el amor a Dios? Amando a los demás. Entonces, ¿cómo vivo yo para la gloria de Dios? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Que absolutamente todo lo que yo haga en la vida debe agradar a Dios. Todo lo que yo haga en la vida es para que el Señor sea glorificado. De lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿quién se llevó la gloria? Jesús decía todo el tiempo, cuando terminó esta frase, el Padre Nuestro dijo, porque tuyo, está hablando de Dios Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Solamente soy un siervo, un instrumento de tu avivamiento. Solamente soy eso. Entonces, ¿cómo logramos hacer estas cosas? Vamos a ver 3 puntos fáciles de cómo logramos vivir esto. Entonces, número 1, mostrando el amor de Dios a otros. ¿Cómo logro yo que el reino, el poder y la gloria vivan en mí? Mostrando el amor de Dios a otros. Dice Romanos 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Quiero aclarar algo aquí. Una cosa es aceptación y otra cosa es aprobación. Entendamos esto. Una cosa es aceptar lo que usted es, lo que usted hace y la manera como usted vive, y otra cosa es aprobar lo que usted es, lo que usted hace y la manera como usted vive. Es decir, nosotros debemos aceptar o aprobar a la gente que es perversa. No especifiquemos claramente. La gente que es perversa. Nosotros debemos aceptar o aprobar a un asesino. Nosotros lo aceptamos así como Cristo nos aceptó a todos nosotros para la gloria de Dios. Nosotros lo aceptamos. ¿Qué quiere decir esto? Le brindamos amor, le ofrecemos amor, le mostramos el amor de Dios, pero no quiere decir esto que nosotros estemos de acuerdo con lo que Él hace o con lo que ella hace. ¿Sí me hago entender? Y eso se aplica en todos los ámbitos de la vida. Yo acepto a las personas, pero no apruebo lo que hace. Entonces, esa es la diferencia entre estar en el mundo pero no contaminarnos del mundo. Esa es la diferencia entre vivir en el mundo, pero no hacer lo que el mundo quiere que yo haga. ¿Sí me hago entender? Ahora, dentro de ese rango tenemos personas que aceptamos. Creo que todos tenemos muchas personas que aceptamos. Dentro de ese rango tenemos personas que aprobamos. Hay muchas personas que no aprobamos. ¿Sí me hago entender? Quiere decir esto que yo no estoy de acuerdo con lo que hacen, yo no comparto lo que hacen y yo no hago lo que hacen, pero los acepto. Es decir, los amo en el nombre de Jesús. Y ahí incluimos los adúlteros, fornicarios, drogadictos, prostitutas, homosexuales, toda la gente que hace cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Toda esa gente la aceptamos, es decir, los amamos porque el Señor nos amó a nosotros para la gloria de Dios, pero no aprobamos lo que están haciendo, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. ¿De qué otra manera puedo yo tener el reino, el poder y la gloria? Usando mis habilidades para servir a otros.
Dice la palabra en 1 de Pedro 4, 10, 11, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. De esto lo hemos hablado mucho, de la forma. En el programa radial que me invitaron hace poco, hablamos de la forma. Y es que Dios nos creó con una forma específica y nos dio unos dones, nos dotó con unos dones y talentos específicos que tienen que ser puestos para la gloria de Dios. Si yo sé cocinar pollo y yo me guardo la receta de cocinar pollo, yo no estoy glorificando a Dios. Cuando yo cocino y comparto lo que cocino, estoy glorificando a Dios. Cuando yo soy un administrador y conozco de finanzas, no sé, contabilidad, y yo pongo esos dones al servicio de los demás, yo le doy gloria a Dios. Entonces, los que tenemos vehículo, los que tenemos carro, tenemos que ir a un mecánico. Y gloria a Dios porque ese mecánico está poniendo sus dones y talentos al servicio de nosotros. Obviamente se le paga por el servicio, pero lo está poniendo. Yo soy maestro de la palabra. Y uno de los dones que el Señor me ha dado es dar la facilidad de enseñar la palabra, de poder escudriñar la Escritura, entenderla y ponerla de manera sencilla a la disposición de todos ustedes. Entonces, eso es un don que yo pongo. Y ustedes reciben ese don y le damos gloria a Dios por eso. Ustedes tienen diversos dones y talentos que ponen al servicio del Señor y glorificamos al Señor a través de eso. Entonces, cuando yo amo a los demás, acepto a los demás, y pongo mis dones y talentos al servicio de Dios, estoy permitiendo que el reino, el poder y la gloria sean para el Señor. ¿Cómo? ¿De qué otra manera lo hago? Compartiendo las buenas nuevas con otros. Dice 2 Corintios 4:15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Dios es tan infinito en creatividad que Él nos hizo a todos nosotros diferentes. Yo he escuchado esta palabra muchas veces. Dios nos ha hecho a todos absolutamente diferentes. Dios nos dio una huella digital dactilar diferente para todo el mundo. Dios nos dio un iris, una córnea del ojo diferente para todo el mundo. Dios nos dio una tez de piel diferente para todo el mundo. Entonces yo decía, pero bueno, en la historia, en los miles de años de historia que tiene este planeta, ¿será que no hubo otro igual a mí? ¿Parecido a mí? Hay gente que me dice, ay, en tal lugar, un amigo de Estados Unidos de Washington que me dice, ay, yo tengo un primo que es igualito a usted. Y yo digo, pues, ¿qué tan igualito será? En Virginia me dijeron que si yo era hermano de Ben Affleck. Yo dije, no sé quién es Ben Affleck. O sea, sí, la gente que, ahí, la gente, cosas que inventan. Y yo preguntaba, yo le decía al Señor, bueno, ¿y será que el Señor no se puso y qué pereza otro? Sacar otro diferente. Yo creo que el Señor de pronto dijo, los del siglo XV voy a repetirlos en el siglo XXI. Pero luego el Señor me decía, no, absolutamente ninguno es igual al otro, porque recuerden que la palabra dice que seremos resucitados juntamente con Cristo. Y se acuerdan que yo les dije que cuando lleguemos al cielo vamos a estar con nuestra forma, con nuestra figura, con nuestro físico. Vamos a llegar así como estamos. Entonces imagínense que nosotros en la eternidad nos encontremos con los del siglo XV, los del siglo X, los del siglo I, y todos seamos igualitos. El Señor es tan increíblemente creativo que durante miles de años ha creado a billones de personas y todos somos diferentes. Entonces, cuando lleguemos al cielo, el Señor quiere que lleguemos con la mayor cantidad de gente posible. Dice, pues bueno, se puede decir que nosotros debemos estar más preocupados por nuestra familia en Cristo que por nuestra familia terrenal. No quiere decir que nuestros hermanos, papás, primos, tíos, familiares cercanos de primer, segundo, tercer grado de consanguinidad no deban llegar a Cristo. No, sí deben llegar y debemos procurar que lleguen a través de nuestro testimonio. Debemos compartir con ellos las buenas nuevas. Pero ellos cuando llegan a conocer las buenas nuevas, ellos cuando llegan a ser parte del cuerpo de Dios, ellos van a ser hermanos de nosotros también y se unen a la gran familia del Señor. Entonces debemos compartir. Si nosotros no compartimos las buenas nuevas con la gente, no le estamos dando la gloria al Señor. El reino de Dios no se está estableciendo en la tierra y el poder de Dios no se va a desatar. ¿Cómo más podemos hacerlo? Ya lo acabé de decir, uniéndonos a la familia de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la gente se convierte y cuando la gente llega a los pies del Señor, ¿entran a ser parte de la iglesia o entran a ser parte del cuerpo de Cristo? A veces pensamos que la gente llega a ser parte de la iglesia. No, la iglesia como tal, como estructura, no va a perdurar. Lo que perdura es la familia y el cuerpo de Cristo.
Nosotros pensamos y nos enfocamos a veces en lo material, en lo que vemos, pero el Señor es lo que no vemos. Entonces debemos ubicarnos y enfocarnos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo logramos que el reino de Dios viva en nuestras vidas? ¿Cómo logramos que el reino de Dios sea real en nuestras vidas? ¿Cómo logramos que el poder de Dios se desate en nuestras vidas? ¿Y cómo logramos que la gloria de Dios sea dada a Él en todo momento? Entendiendo que por Él, para Él y en Él fueron creadas todas, absolutamente todas las cosas. Finalizamos así esta serie de El Padre Nuestro. Espero que haya sido de reto para ustedes. Cada semana vimos una tarea o un punto específico o como un eje central de qué teníamos que hacer para empezar a aplicar. Les digo personalmente que yo he aplicado muchas, no todas, pero sí apliqué muchas, y de especial yo creo que unas 2 o 3 cosas marcaron mi vida, marcaron mi crecimiento y marcaron la diferencia en lo que fui antes de esta serie de predicación y lo que voy a hacer después de esta serie de predicación. Hoy en este mensaje específicamente y personalmente entendí que yo decía que el Señor le ponía el primer lugar, yo trataba de poner a Dios en primer lugar, pero hoy entendí que muchas veces no lo hacía. Que siempre he tratado de solucionar mis problemas con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi altivez, con mi orgullo y con mi soberbia, y no ponía al Señor en primer lugar. Entonces, hoy entendí eso, yo personalmente lo entendí. No sé ustedes, Dios, de qué manera les ha hablado, pero yo quiero y deseo de corazón, y mi oración va a ser hoy, que el reino, el poder y la gloria de Dios esté en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para que más gente lleguen a los pies de Cristo. Entendí hoy que debo aceptar a las personas y de pronto no tratar de congraciarme con ellos, porque era lo que yo pensaba hacer. Pero ¿cómo me acerco yo a una persona que es pecadora y que está apartada de Dios? Entonces como que trataba a veces de acercarme y como decirle, ok, lo que usted hace, pues chévere, hágalo, sígalo haciendo, a mí no me importa. Es decirle, yo lo acepto en el nombre del Señor, yo lo amo porque Dios lo ama, me gustaría que llegara a los pies de Cristo, pero lo que está haciendo está mal. Lo que está haciendo no le agrada a Dios y conmigo no va eso. Entonces entendí ese tipo de cosas y quiero que a partir de hoy empecemos a vivir el reino del poder y la gloria de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar para concluir este mensaje y quiero pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y abra nuestra mente y abra nuestra vida hacia las cosas que Él quiere hacer, y que el reino, el poder y la gloria estén en Él en todo momento, estén en nosotros también en todo momento. Padre Celestial, te damos gracias por esta serie de mensajes que tú has traído a nuestras vidas. Cuando te preguntaron allí en Mateo capítulo 6, Señor, ¿cómo debo orar? Tú no dijiste, repitan esto después de mí. Tú no dijiste, bueno, yo oro así, entonces ustedes pueden hacerlo. Tú dijiste, voy a mostrarles 7 pasos de cómo se debe orar y cómo alcanzar el reino, el poder y la gloria. Nos has enseñado en estas 7 semanas a buscarte a ti, a aprender a depender de ti, a confiar en ti, a perdonar a los demás porque tú nos perdonas a nosotros, a saber que tú provees y tú cuidas de nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, que debemos empezar a hacer tu voluntad en la tierra porque en el cielo también se hace, y donde se hace tu voluntad, allí estás tú reinando y gobernando. Nos has enseñado, Señor, a que nos ayudas a salir de la tentación y nos libras de todo mal y peligro. Nos diste rutas de evacuación para salir y huir de la tentación, que debemos no resistirla, sino soportarla y pasarla. Y nos has ayudado, Señor, en todas estas 7 semanas a entenderte y podernos acercar más a ti. Nos has enseñado a conectarnos más a ti. Y hoy nos has hablado de cómo podemos dar gloria a ti a través de que el reino sea tuyo, el poder es tuyo y la gloria de todo lo que nosotros hagamos es para ti. La gloria de mis triunfos, la gloria de mis ascensos, la gloria de mi avance como persona es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Todo lo que yo hago y quiero hacer a partir de hoy es para glorificarte, exaltarte y ponerte a ti, Señor, en un mejor lugar. Y si yo hago eso, Señor, tu poder va a estar en mí, tu poder va a estar en cada uno de nosotros, y tu poder va a ayudarnos a darnos la fuerza necesaria para dar pasos de fe, para cumplir las metas que tú tienes para nosotros y para lograr cumplir tu propósito. Señor, nuestro deseo es dar cumplimiento a lo que tú nos dijiste en gran mandamiento y gran comisión,
Debemos amarte a ti por sobre todas las cosas, amar a los demás como a nosotros mismos. Debemos ir y compartir con los demás lo que tú nos has dado, lo que tú nos has mandado. Debemos traer más personas a la familia de Cristo, más personas a que te unan y te sigan a ti, te aprendan a amar como nosotros lo hacemos, y debemos ayudar a esa gente a enseñarles todas las cosas que tú nos has enseñado. Hemos aprendido en este tiempo de la oración a depender más de ti, a creerte más a ti, y ahora es tiempo de que nosotros compartamos con los demás y les ayudemos a que conozcan más de ti y se aferren más a ti. Te damos muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos has dado. Gracias por el tiempo que te has tomado en ayudarnos a entender la palabra, y te glorificamos, Señor, te exaltamos y te decimos que te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.